Durante siglos, el poder de la imaginación estuvo oculto, pero ahora podemos practicarlo diariamente, gracias a Nado Gedar. El propósito de este video es enseñarte cómo usar tu imaginación para cumplir tus deseos. La mayoría de las personas desconocen completamente este poder creativo y suelen aceptar la realidad tal como es. Sin embargo, al descubrir este poder dentro de ti, afirmarás con valentía la supremacía de la imaginación y la utilizarás para controlar todas las áreas de tu vida. Cuando el hombre habla de Dios, desde una perspectiva interna, está ignorando que este poder divino reside en la imaginación del hombre. Este poder creador ha sido confiado a la humanidad. Nada bajo el cielo es tan maleable como la arcilla para el alfarero, bajo el toque del espíritu moldeador de la imaginación. Una vez, un hombre me dijo: «Sabes, Neville, me encanta escucharte hablar sobre la imaginación, pero mientras lo hago, inevitablemente toco la silla con los dedos y arrastro los pies sobre la alfombra, solo para mantener mi sentido de la realidad y la profundidad de las cosas». Claro que aún está manteniendo contacto con la silla y deslizando los pies sobre la alfombra. Permíteme contarte sobre otra persona que no estaba en contacto con la silla ni deslizaba el pie sobre el tablero del tranvía. Es la historia de una joven que recién había cumplido 17 años en Nochebuena. Su corazón estaba profundamente entristecido porque ese año había perdido a su padre en un accidente. Regresaba a lo que parecía ser una casa vacía. No estaba capacitada para trabajar profesionalmente, así que encontró empleo como mesera. Era tarde en la noche, Nochebuena, y llovía intensamente mientras caminaba a casa. Podía escuchar a familias riendo juntas alrededor de árboles de Navidad perfectamente decorados, disfrutando de sus vacaciones, lo que la llevó a no poder contener sus lágrimas. Afortunadamente para ella, como ya mencioné, estaba lloviendo. Así que levantó su rostro hacia el cielo para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Luego, agarrándose de la barandilla del tranvía, esto es lo que hizo. Dijo: «Esto no es lluvia, es rocío del océano. No estoy saboreando la sal de mis lágrimas, sino la sal del mar en el viento. Ya no estoy en San Diego, esto es un barco y estoy entrando en la bahía de Samoa». En ese momento, sintió la realidad de todo lo que había imaginado. Después, el tranvía llegó a su destino y continuó su camino hacia casa. 10 días después, esta joven recibió una carta de una empresa de Chicago que informaba que su tía, varios años atrás al zarpar hacia Europa, había depositado $3,000 con ellos. Las instrucciones eran claras. Si no regresaba a América, ese dinero debía ser entregado a su sobrina. La empresa en San Diego acababa de enterarse de la muerte de la tía de la joven y actuaron según las instrucciones recibidas. Un mes después, la chica partió hacia Samoa. Al entrar en la bahía esa noche, aunque no llovía, el aire estaba impregnado de rocío marino. Experimentó lo mismo que un mes atrás, solo que esta vez había alcanzado su objetivo. En este video, se trata de una técnica que quiero compartir contigo hoy. Se trata de cómo aplicar tu maravillosa imaginación al sentimiento de tu deseo cumplido y permitir que permanezca ahí mientras te quedas dormido en ese estado. Por mi propia experiencia, te aseguro que notarás el estado en el que duermes si realmente puedes sentirte en la situación de tu deseo cumplido y permanecer allí hasta que te duermas. A medida que te sumerjas en ese sueño y te mantengas en él, verás todos los matices de la realidad y experimentarás toda la vividez sensorial de la realidad. Mientras lo haces en ese estado, duerme tranquilamente, de una manera que nunca podrías concebir conscientemente los medios que se utilizarán. Te encontrarás avanzando a través de una serie de acontecimientos que te conducirán hacia la realización objetiva de este estado. Ahora te hablaré sobre una técnica práctica para lograrlo. Lo primero que debes hacer es tener claro exactamente lo que deseas en este mundo.
Una vez que sepas con precisión lo que quieres, debes crear una representación lo más realista posible de lo que visualizas. Imagina lo que deseas y qué harías si estuvieras físicamente presente y viviendo en ese estado deseado. Por ejemplo, supongamos que deseas tener una casa pero actualmente no tienes el dinero para conseguirla. Aún así, visualiza de manera realista la casa que te gustaría, con todas las características y cosas que desearías tener en ella. Después, por la noche, al ir a la cama en un estado de somnolencia que bordea el sueño, imagina realmente que estás dentro de esa casa deseada. Visualízate bajando de la cama y sintiendo el suelo de esa casa bajo tus pies. Si sales de la habitación, entra en la habitación adyacente tal como la has imaginado en tu casa ideal, con todo exactamente como te gustaría. Mientras tocas los muebles y sientes que son sólidamente reales, y te mueves de una habitación a otra en tu casa imaginada, te quedarás profundamente dormido en ese estado. Sé, por experiencia propia, que de una manera que no podría concebir conscientemente, obtendré mi casa. He visto este proceso funcionar una y otra vez. Si deseo una oportunidad en mi negocio, me preguntaría qué responsabilidades adicionales asumiría y qué acciones me permitirían obtener esta gran oportunidad. Observaría cómo actuaría en esa posición y luego, en mi imaginación, comenzaría a visualizar, tocar, hacer y actuar como si realmente estuviera en esa posición deseada. Por ejemplo, si ahora deseo encontrar a mi pareja ideal, me enfocaría en qué acciones tomar para atraer a esa persona. Podría imaginar usar un anillo de compromiso en mi dedo como mujer, sintiendo físicamente la presencia del anillo aunque solo esté en mi imaginación. Continuaría sintiéndolo cada vez más hasta que parezca sólidamente real, dándole toda la intensidad sensorial que pueda a cualquier cosa. Mientras siento mi anillo imaginario, que simboliza que estoy casado, me dormiría. Esta historia nos llega del Cantar de los Cantares, donde se relata: por la noche en mi cama busqué al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levantaré, pues, y rodearé la ciudad. Por las calles y por las plazas buscaré al amado de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. ¿Visteis al amado de mi alma? Apenas había pasado de ellos un poco, cuando hallé al amado de mi alma. Lo trabé y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me concibió. Esto significa llevarlo directamente a la habitación de mi madre, al lugar donde fui concebido. Es una manera de expresar que las personas desconocen por completo este increíble poder de la imaginación. Sin embargo, cuando una persona comienza a descubrir este poder dentro de sí mismo, ya no volverá a desempeñar el mismo papel que tenía antes. No regresará a su pasado y se convertirá en un creador activo de su vida de ahora en adelante, moldeando su realidad a través del poder de la imaginación. El secreto consiste en enfocar nuestra imaginación en la sensación de haber logrado nuestro deseo y permanecer en ese estado. Nuestra capacidad para experimentar y vivir en la sensación de que nuestro deseo se ha cumplido es crucial para vivir la vida de manera más plena y abundante. La mayoría de nosotros teme imaginarnos como individuos importantes y nobles, seguros de nuestra contribución al mundo, porque en el momento en que comenzamos a asumir esta postura, nuestra razón y nuestros sentidos niegan la verdad de esa suposición. Parece que estamos atrapados en un impulso inconsciente que nos hace aferrarnos desesperadamente al mundo de lo familiar y resistir todo lo que amenaza con separarnos de nuestras seguridades conocidas y aparentemente estables. Te invito a intentarlo por ti mismo, y al hacerlo, descubrirás una gran sabiduría de tiempos antiguos. Nos lo transmitieron de manera muy peculiar, maravillosa y simbólica. Desafortunadamente, estas historias han sido malinterpretadas y simplemente tomadas como relatos, cuando en realidad son instrucciones para lograr nuestros objetivos. Verás, la imaginación nos conecta internamente con el mundo de los estados. Estos estados existen aquí y ahora como posibilidades latentes,
pero se vuelven tremendamente reales cuando los pensamos y vivimos en ellos. Hay una gran diferencia entre simplemente pensar en lo que quieres en este mundo y pensar desde el lugar en el que ya has alcanzado lo que deseas. Si creara una representación vívida del estado deseado y luego entrara en ese estado y permaneciera en él, experimentaría su realización en ese momento. Recuerdo que quería hacer un viaje a la isla de Barbados en las Indias Occidentales, pero no tenía dinero. Mi amigo me explicó que si esa noche, mientras dormía en la ciudad de Nueva York, asumiera que estaba durmiendo en la casa de mi padre terrenal en Barbados y me sumiera profundamente en ese estado, podría manifestar mi viaje. Decidí probarlo y durante un mes, noche tras noche, al quedarme dormido, asumí que estaba durmiendo en la casa de mi padre en Barbados. Al final del mes, recibí una invitación de mi familia para pasar el invierno en Barbados. Navegué hacia allí a principios de diciembre de ese año y desde entonces supe que había encontrado este poder salvador dentro de mí. El anciano me aseguró que nunca fallaría, y aunque después de que ocurrió apenas podía creer que realmente había sucedido, así de extraño es todo esto. Reflexionando sobre ello, ocurre de manera tan natural que empiezas a sentir o a decirte a ti mismo: bueno, habría sucedido de todos modos. Rápidamente te recuperas de esta maravillosa experiencia. Esta técnica nunca me ha decepcionado al darle vida al estado imaginado con una intensidad sensorial. Podría contarte innumerables historias de casos para mostrarte cómo funciona, pero en esencia es simple. Simplemente sabes lo que quieres, cuando lo quieres, pero solo pensar en ello no es suficiente. Ahora debes comenzar desde el deseo. Puedes preguntarte: ¿cómo puedo pensar en estar en otro lugar mientras estoy sentado aquí físicamente? ¿Cómo puedo imaginarme estar en un punto del espacio lejos de esta habitación y hacerlo real para mí? La respuesta es que mi imaginación me permite conectarme interiormente con ese estado deseado. Me imagino realmente que estoy donde quiero estar. ¿Cómo puedo saber que estoy aquí? Hay una manera de demostrar que estoy allí, porque lo que un individuo ve y describe en su mundo depende de cómo lo describe en relación consigo mismo. Así que si describo mi mundo en relación con el punto en el espacio que imagino ocupar, entonces debo estar allí, al menos en mi imaginación. Aunque no esté físicamente presente, estoy allí en mi imaginación, y mi imaginación representa mi verdadero ser. Donde lleva la imaginación, lo haré realidad. Así que si imagino algo mientras duermo en ese estado, se manifestará. Nunca he visto que esto falle. Aquí está la técnica simple para usar la imaginación y realizar todos tus objetivos. Un ejercicio saludable y productivo para la imaginación consiste en revivir diariamente el día como desearías haberlo vivido, ajustando las escenas para que se ajusten a tus ideales. Por ejemplo, si hoy recibiste noticias decepcionantes por correo, revísalo mentalmente y reescríbelo en tu mente de manera que refleje las noticias que habrías deseado recibir. O si prefieres asumir que no recibiste la carta que esperabas, escríbela tú mismo en tu imaginación y visualízate recibiendo esa carta deseada. Déjame compartirte una historia que ocurrió en Nueva York hace poco tiempo. En mi audiencia, había una mujer que me había escuchado muchas veces antes, y yo estaba contando la historia de la revisión diaria. Esta historia se trata de cómo una persona sin conocer el poder de la imaginación se va a dormir al final del día cansada y agotada, aceptando todos los eventos del día como definitivos. Yo estaba tratando de mostrar que la persona debería, antes de dormir, reescribir todo el día en su mente de manera que se ajuste al día que desearía haber experimentado. Esta mujer en particular utilizó sabiamente esta ley de revisión. Hace 2 años, le ordenaron que se fuera de la casa de su nuera, y durante ese tiempo no hubo correspondencia. Durante este intervalo, ella le envió al menos 2 docenas de regalos a su nieto, pero no recibió confirmación de que ninguno de ellos hubiera sido recibido.
Después de escuchar la historia sobre la revisión diaria, esta mujer hizo lo siguiente cada noche antes de acostarse. Mentalmente construyó 2 cartas imaginarias, una supuestamente escrita por su nieto y otra por su nuera. En estas cartas expresaban un profundo afecto y se preguntaban por qué no los había llamado para verlos nuevamente. Repitió este proceso durante 7 noches consecutivas, imaginando que sostenía en sus manos la carta que deseaba haber recibido y leyéndola una y otra vez hasta que despertó en ella una sensación de satisfacción. Luego se fue a dormir. En el 8º día, recibió un sobre de su nuera que contenía 2 cartas. Una de su nieto y otra de su nuera. Estas cartas prácticamente duplicaban las cartas imaginarias que esta abuela se había escrito a sí misma 8 días antes. Este arte de la revisión se puede aplicar a cualquier aspecto de tu vida, incluyendo el tema de la salud. Por ejemplo, si estás enfermo, imagina a un amigo con una expresión que indique que piensa que nunca te ha visto mejor y te dice que estás radiante. Tú respondes que nunca te has sentido mejor. O supongamos que te lastimaste un pie. Entonces, mentalmente construye un escenario en el que estás caminando y realizando todas las actividades que harías si tu pie estuviera bien. Repite este ejercicio una y otra vez hasta que adquiera la sensación de realidad. Siempre que practiques en tu imaginación lo que deseas hacer en el mundo exterior, eventualmente lo harás en el mundo exterior. El único requisito es despertar tu atención de una manera tan intensa que te absorbas completamente en la acción revisada. Experimentarás una expansión y refinamiento de tus sentidos. A través de este ejercicio imaginario, eventualmente alcanzarás la visión en tu mundo interior de la vida abundante que nos fue prometida para disfrutar ahora mismo. Sin embargo, esto solo sucederá una vez que desarrollemos el sentido creador de nuestra imaginación para poder experimentarlo. La clave de todas las operaciones exitosas radica en una imaginación persistente centrada en el sentimiento del deseo cumplido. Este enfoque es el medio para materializar la intención en realidad. Cada avance en el progreso humano se logra mediante el ejercicio consciente de la imaginación. Entonces, comprenderás por qué todos los poetas han destacado la importancia de tener una imaginación viva y controlada. Ahora quiero compartir contigo esta frase del gran William Blake. En tu propio seno llevas tu cielo y tierra y todo lo que contemplas. Y aunque parece estar afuera, está dentro en tu imaginación, de la cual este mundo mortal no es sino una sombra. Pruébalo y verás cómo tu imaginación tiene el poder para crear absolutamente todo. Esto es Los Hilos de Vida. Si te ha gustado este video, puedes darle like, comentar y suscribirte. Afirma en comentarios, mi imaginación es el poder creador dentro de mí, con ella, puedo manifestar mis deseos más profundos y transformar mi realidad a voluntad. Inténtalo. Estamos aquí esperándote.